Hola, buenos días a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. De nuevo nos vamos a situar en la década de los 80, prácticamente a mediados, en 1981, para comentaros una de las películas de culto del género de terror, pero que también se la considera como una bastante hábil mezcla de géneros, entre la comedia y el terror. Esta mañana os voy a hablar de una película de John Landis del año 1981 que se llama Un hombre lobo americano en Londres. Los primeros recuerdos que yo tengo de esta película, que yo la vi en Videoclub, tenía 3 años cuando se estrenó aquí en España, evidentemente era excesivamente pequeño para ver una película de terror, aunque a los 5 años yo ya vi La noche de los muertos vivientes, como os he explicado en otros de mis vídeos de este canal. Yo la vi, pues tendría aproximadamente unos 9 o 7, 8 años, cuando vi esta pequeña joya que prácticamente se ha convertido con el tiempo en una película de culto. Evidentemente yo, pues mi padre la alquilaría en el videoclub y nos pusimos a verla en televisión, en una cinta, claro está, en VHS. Yo cuando vi la transformación que el protagonista de Robert McNaughton tiene en esta película, la verdad se me erizó el cabello y cogí una pequeña aversión a las películas de hombres lobo que hoy en día pues ya se ha disipado por completo. Porque se puede decir que cogí un pequeño trauma infantil después de ver, la verdad, la transformación licantrópica del protagonista de este film, excelentemente realizada por Rick Baker, y que le valió un Oscar precisamente a los mejores efectos especiales o efectos de maquillaje como en aquel entonces se había propuesto. En 1981 se creó precisamente una nueva categoría que fue el Oscar al mejor maquillaje en la ceremonia de entrega de los Oscar, y a la que compitieron dos películas, creo que era maquillaje o efectos de maquillaje, que fue Un hombre lobo americano en Londres, y también los efectos de maquillaje de transformación licantrópica, también precisamente por las transformaciones de los protagonistas de la película llamada Aullidos de Joe Dante, que también la comentaré aquí en este canal, producida y realizada en el mismo año que la película que os voy a comentar. Argumentalmente, Un hombre lobo americano en Londres pues nos narra pues las aventuras y desventuras de dos chavales, de dos norteamericanos que se van a la campiña europea a hacer una especie pues como de turismo, de senderismo. En una de las noches, uno de los días que están paseando por la campiña inglesa, empieza a hacer un tiempo realmente malo. Entonces se meten en una taberna muy inglesa, en ese momento, muy inglesa por así decirlo, con las cervezas, muy clásica de aquellas zonas, y debido a las inclemencias del tiempo, pues les dicen que por favor no salgan, sobre todo en esa noche de luna llena, pero que si tienen que salir que por favor no se desvíen del camino, porque empiezan a oír una especie como de aullidos, de lobos, prácticamente en lontananza, en la lejanía. Los chicos pues prácticamente no hacen caso omiso de lo que son las leyendas urbanas o leyendas del lugar, y se aventuran dentro de los bosques de esa zona, alejándose del camino que les han dicho los taberneros y los que estaban en el bar, en la taberna, que evidentemente no tienen que abandonar. Y cuando son atacados precisamente por un gigantesco lobo que a uno de ellos le mata y al otro le deja mal herido. Esta prácticamente es la premisa terrorífica que tiene Un hombre lobo americano en Londres, una película muy clásica de los años 80 que marcaría mucho el estilo de comedia de terror o película de terror con tintes de comedia. Yo, muchas de las veces que he visto esta película, y la tengo en Blu-ray, no he visto, si os soy sincero, no he visto prácticamente tintes de comedia, aunque a John Landis, al director de este film, se le conoce pues por ser el director de Granujas a todo ritmo, el ser del director del Príncipe de Zamunda, de una película llamada Entre pillos anda el juego, es decir, de una serie de films que tienen muchos tintes de comedia, de también, si no recuerdo mal, Super Detective en Hollywood 3, es decir, todas ellas películas con muchos tintes de comedia. A John Landis, además de conocerle por todas estas películas que os acabo de nombrar, fue un director, o prácticamente, yo creo que hoy en día ya prácticamente está jubilado o está retirado, creo que tendrá unos 60 y pico años actualmente, y además que es uno de los íntimos amigos tanto de Steven Spielberg como de George Lucas. John Landis también dirigió uno de los capítulos de la película de Cuentos Asombrosos,
creo que era de Twilight Zone, de Dimensión Desconocida, que se llamó aquí en España En los límites de la realidad. Esta película, que tenía 3 historietas de ciencia ficción mezclada con terror, una de ellas estaba dirigida por Steven Spielberg y otra de ellas también estaba dirigida por John Landis. Ahí es cuando John Landis, con Steven Spielberg, empezó una bastante sincera amistad hasta convertirse, según en las propias palabras de Steven Spielberg, a John Landis en uno de sus mejores amigos. Además, John Landis también venía de dirigir Desmadre a la Americana en 1978, que fue además la película que le catapultó a la fama y que luego le dio a la productora mayor presupuesto para hacer granujas a todo ritmo, junto con John Belushi, que fue el protagonista de Desmadre a la Americana, junto con Kevin Bacon también, y con, si no recuerdo mal, con Karen Allen, la Marion Ravenwood de En busca del arca perdida, e Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, que además fue la protagonista femenina de En busca del arca perdida, como os acabo de decir. Es decir, que son una serie de actores, de directores y productores que todos ellos se han conocido. Steven Spielberg, Karen Allen, Dan Aykroyd, John Belushi, John Landis, George Lucas. Eran todos un grupo de personas que a principios finales de los 70, habían renovado el cine de Hollywood dándole una nueva oleada. Ya os he hablado en mi sección de historia del cine, lo viejo y el viejo Hollywood y el nuevo Hollywood, y allí os especifico muchas de las circunstancias que cambiaron Hollywood en ese momento. Y John Landis, evidentemente, después de los éxitos de Desmadre a la Americana con John Belushi y también de los Blues Brothers, es decir, de Granujas a todo ritmo, junto con Dan Aykroyd y John Belushi, pues pudo gozar de una cierta fama para proyectos más ambiciosos. Y su proyecto siguiente fue, en 1981, Un hombre lobo americano en Londres, una película que dista mucho en temática de lo que es la comedia desmadrada que había tenido o que habían tenido junto con Desmadre a la Americana y junto con Granujas a todo ritmo. Esta película no tiene que ver absolutamente nada con sus películas anteriores, aunque John Landis siempre ha sido un director que luego se ha trasladado mucho más al papel de la comedia, con películas, ya os digo, como El príncipe de Zamunda, como Entre pillos anda el juego, del año 83, que fue la película, con Dan Aykroyd también, junto con Granujas a todo ritmo, que realizó después de Un hombre lobo americano en Londres. Por lo tanto, se puede decir que esta película, digamos que es un rara avis dentro de lo que es la filmografía de John Landis, pero que para mí supone la mejor de todas sus películas, sin duda alguna, junto también con Granujas a todo ritmo, una gran superproducción musical. Para esta película, además, John Landis quiso contar con el mejor maquillador hasta entonces que había en Hollywood, además de Dick Smith, que el que había sido maquillador de los efectos del Exorcista, de la niña del Exorcista, Linda Blair, se contó con Rick Baker. Rick Baker lo que ideó fue, además, unos efectos de maquillaje apoyados en animatrónicos para poder realizar la transformación que vemos en la película, tan sumamente maravillosa y alucinante en todo momento, y que, como os he dicho antes, le valió un Oscar. Además, ese mismo equipo técnico de Rick Baker, transformando a Robert McNaughton, o Robert Naughton creo que se llamaba el protagonista, en el licántropo, cuando fue visto por Michael Jackson, quiso Michael Jackson precisamente que él también, John Landis y el equipo técnico de la película de Un hombre lobo americano en Londres fueran los realizadores del videoclip Thriller, que es el videoclip más visto de todos los tiempos. Es decir, quiso Michael Jackson que John Landis dirigiera el proyecto del videoclip de Thriller debido precisamente a esta película, porque pocos años después ya Un hombre lobo americano en Londres se había convertido en una película de culto. Pero ¿por qué es Un hombre lobo americano en Londres una película de culto? La verdad es que en 1981, y no solo por esa transformación, John Landis maneja el cine de terror en esta película de una manera envidiable. Hay secuencias en la película terroríficas que la verdad es que están realizadas de una manera realmente escalofriante. Por ejemplo, la secuencia del metro, sin ir más lejos, la secuencia del metro en el que una de las víctimas de ya el licántropo del protagonista convertido va persiguiendo a una de sus víctimas dentro del metro. Pero la cámara es como si fuera precisamente el propio licántropo, el propio hombre lobo, el que fuera detrás de esa víctima. Es decir, somos nosotros los que somos partícipes de la persecución, porque no somos nosotros los espectadores, cuando vemos la película, como si nosotros estuviésemos persiguiendo constantemente a la víctima por todo lo que son las escaleras y los túneles del metro de Londres. Y vemos cómo la víctima va girando su cabeza hacia atrás para mirarnos a nosotros, que somos precisamente el licántropo, en una planificación realmente exquisita.
Luego, otro de los grandes momentos cumbre que tiene la película es cuando los dos compañeros, Robert Naughton y su amigo, que si me permitís saber cómo se llamaba el nombre, por supuesto, era Griffin Dunne, están por la campiña inglesa, se desvían del camino, se adentran en el bosque y diréis vosotros, bueno, es que en el bosque no puede haber luz. Y siempre están como iluminados constantemente por una luz que les va marcando como el camino. Pero precisamente como en la película es noche de luna llena, se supone que es la luna llena la que está proyectando esa luz tan potente para que ellos vean el camino y para que evidentemente el licántropo que por allí acecha, convierta en víctima a Griffin Dunne. Y aquí es cuando viene uno de los momentos divertidos, o uno de los pocos momentos divertidos que yo encuentro en esta película. Y es que Griffin Dunne es muerto precisamente por el licántropo, pero se convierte en un espíritu, en un cadáver, que va persiguiente a Robert Naughton, al protagonista de la película, en todos sus momentos de en todos sus momentos del film. Y vemos cómo se va degradando paulatinamente al principio, cuando está Robert Naughton, es decir, el protagonista de la película, está en el hospital, vemos cómo se le aparece el espíritu de Griffin Dunne, pero surcado además por una gran garra, es decir, con unas estrías, con grandes heridas en su rostro y en su cuerpo. Y le tiene que decir, tú sobreviviste al ataque de un hombre lobo, por lo tanto tú te convertirás en un hombre lobo, y ya te irás dando cuenta de una serie de acontecimientos que ocurren a tu alrededor que no tienen explicación para ti. Posteriormente, las veces que le va encontrando, el cadáver se va degradando todavía más, hasta casi al final de la película, cuando Robert Naughton se transforma en ese cine X donde se mete para estar al lado de su amigo, diciéndole, aquí tienes al lado precisamente a las víctimas o a los espíritus de las víctimas que tú has matado a lo largo de tu existencia como hombre lobo, de tu existencia como licántropo. Porque, según la maldición del hombre lobo, a las personas que un licántropo, que un hombre lobo mata, se convierten en espíritus errantes. Ahí está el señor, por ejemplo, que os he mencionado antes del metro, hay un matrimonio, hay una pareja joven, y entonces dice, pero ¿cómo puedo yo vivir? Dice el protagonista, ¿cómo puedo yo vivir con esta gran lacra? Dice, solo una bala de plata puede asesinarte, es decir, tienes que dejarte morir, tienes que matarte principalmente, tienes que suicidarte. Y en ese momento, día también y noche de luna llena, se viene de nuevo una transformación precisamente del protagonista dentro del cine, y es cuando llaman a la policía y ya somos testigos del final de la película. Además, en este film también tenemos la presencia de una de las actrices más sexys de los años 70 y de los años 80, que era Jenny Agutter, que conocemos precisamente por ser la protagonista femenina de una película de ciencia ficción muy clásica y de culto, que también comentaré aquí en el canal, protagonizada junto con Michael York, llamada La fuga de Logan. A Jenny Agutter ya la hemos visto precisamente en La fuga de Logan, pero en Un hombre lobo americano en Londres se convirtió en uno de los sex symbols sin duda de los años 80. Y es la chica que se enamora del protagonista, que es norteamericano, ella siendo inglesa, y que al principio no le cree que es un hombre lobo y que se queda a vivir en su casa porque se ha enamorado de él, porque es enfermera del hospital donde ha tenido los cuidados el protagonista del film. La verdad es que Un hombre lobo americano en Londres, si lo que destaca, para mí no es como una hábil mezcla de géneros, para mí es una película 100% de terror, absolutamente, con unos tintes de comedia, dependiendo del punto de vista en el que la situemos. Por ejemplo, para mucha gente, al ver a los espíritus allí en el cine X al final de la película, le puede sorprender como una escena un tanto paródica o con sentido del humor, ya que John Landis luego se especializó en comedias, como El príncipe de Zamunda y todas las películas que os he nombrado posteriormente. Pero para mí, ver por ejemplo los cadáveres allí de las personas o los espíritus de las personas que se van a ir putrefactando con el tiempo a la vista del protagonista, realmente es algo terrorífico. Griffin Dunne ya al final de la película sale siendo prácticamente un esqueleto, porque ya ha pasado un tiempo desde lo que es el ataque del licántropo allí en la campiña inglesa. La narrativa de la película, la verdad es que es excelente, no tiene ningún altibajo. La película no se hace larga en ningún momento. Son prácticamente 100 minutos de película que se pasa en un abrir y cerrar de ojos. Pero tiene momentos pesadillescos. Por ejemplo, las pesadillas del propio Robert Naughton, del protagonista del film,
que se ve a sí mismo en una cama, en un bosque, en una cama de hospital en un bosque, y que se despierta con aquellos ojos, la pesadilla que tiene estando dentro de la casa de su familia y de repente unos hombres lobos disfrazados de soldados vienen y destruyen y matan a toda su familia con ametralladoras. Es decir, es como si el espíritu del lobo estuviera constantemente amedrentando y acosando al protagonista de la película en todo momento, porque es, digamos, como una ágil ambivalencia que tiene el personaje. Por un lado es ese ser bueno que se ha enamorado de su enfermera, pero por otro lado tiene el lado pérfido que es el hombre lobo. Pero hablemos de la transformación, que es uno de los momentos cumbre de esta película, sin ningún género de dudas. Hasta Un hombre lobo americano en Londres o Hasta Aullidos de Joe Dante, las transformaciones de los hombres lobo, las transformaciones licantrópicas, pues habían sido sencillamente una superposición de planos en el que vemos pues al actor con diferentes capas de maquillaje. Por ejemplo, en el clásico de 1941, que es El hombre lobo, el clásico de la Universal, pues vemos cómo se va transformando Lon Chaney Jr. poco a poco en el lobo, pero se van superponiendo una serie de planos con más capas de maquillaje, hasta que pasa a ser lo que es el actor, Lon Chaney propiamente dicho, a ser evidentemente lo que es el hombre lobo, el licántropo propiamente dicho. Rick Baker, además, el diseñador de los efectos visuales de esta película, se basó mucho, no en lo que es la transformación propiamente dicha, pero se basó mucho, por ejemplo, en lo que es muchas secuencias de la transformación en algunos puntos, en el clásico de 1941 del hombre lobo de la Universal, de Lon Chaney, en el que el rostro de Lon Chaney Jr. se va transformando porque se le va apareciendo más pelo constantemente, lo que son las garras, las manos. Aquí, en esta película, en Un hombre lobo americano en Londres, no vemos que se transforme en un humano con la ropa roída, ni muchísimo menos, sino que es una especie como de muñeco que imita a un lobo gigantesco. Además que es una mezcla entre lobo y hombre, pero como si estuviera a cuatro patas. Es decir, los rasgos del lobo poco tienen que ver con un lobo en general. Parece más como un oso, unos colmillos gigantescos, con unos ojos de color amarillo muy terrorífico. Pero digamos que Rick Baker se basó en algunos planos, en algunos momentos, en el personaje de Lon Chaney Jr. También ese trasfondo psicológico que tiene el personaje de Robert Naughton en esta película, ese trasfondo psicológico en el que él sufre, el protagonista sufre porque no sabe lo que ocurre a su alrededor, y que él se va transformando en lobo, pero que no es consciente de ello, también se basó en la interpretación de Lon Chaney Jr. Es decir, Rick Baker, al ser un gran admirador de todo ello, para la puesta en escena de su película, le dijo a John Landis que podría basarse un poquito en el personaje de la Universal. Y como en Hollywood se están prácticamente copiando los unos a los otros, y como también la distribuidora de esta película es de la Universal, lo que crearon precisamente fue una evolución lógica del personaje de Lon Chaney, pero adaptándolo a los años 80. Es decir, en vez de ser un hombre más pulcro, más elegante, de la clase alta, incluso hasta cierto punto atormentado, pues es un chico joven, muy del estilo de las películas slasher de finales de los años 70 y de los principios de los 80. Es decir, que por así decirlo, el mito se actualizó. Entonces lo que nos encontramos no es con un señor de la clase alta como Lon Chaney Jr. era, sino precisamente un chico joven en plan películas láser. Griffin Dunne, Robert Naughton y Jenny Agutter, digamos que son los tres jóvenes, los tres jovencitos, que son los que sufren el acoso de la bestia que se va a transformar Robert Naughton. Para los efectos especiales de esta película, para los efectos de maquillaje de esta película, o efectos visuales o efectos especiales, que yo creo que son los grandes protagonistas del film, se utilizó precisamente una serie de animatrónicos y de moldes Rick Baker para crear lo que es la transformación, en el que la cara del protagonista se va transformando poco a poco, el morro se le va alargando, le van saliendo las orejas, los colmillos, las piernas se le van ensanchando, todo de una manera muy ágil. La verdad es que el realismo que se ha conseguido con la transformación de Un hombre lobo americano en Londres no se ha vuelto a conseguir, ni siquiera los efectos digitales del remake que se hizo aproximadamente hace pocos años, que estuvo protagonizado por Benicio del Toro,
y por Anthony Hopkins tienen el realismo de un hombre lobo americano en Londres. Eso está hecho, digamos, infográficamente, por ordenador. Incluso también las transformaciones licantrópicas de los licántropos, valga la redundancia, de la película de Van Helsing del año 2004. Pero eso no tiene absolutamente nada que ver. Es muchísimo más realista las transformaciones del licántropo de un hombre lobo americano en Londres. La verdad es que esa transformación la vemos durante muy pocos minutos, creo que dura 2 minutos, minuto y medio, durante muy poquito tiempo, pero las secuencias son realmente terroríficas. Vemos cómo el rostro del protagonista se va deformando de una manera muy realista, cómo le van saliendo los colmillos, cómo se le van erizando las orejas, y cómo los ojos le van cambiando a ese color amarillo tan siniestro y tan intenso que tiene, luego posteriormente cuando vemos al lobo. Pero sobre todo, y el que ya ha pasado realmente a la historia, es ese plano de perfil en donde el morro se le va estirando poco a poco hasta formar prácticamente el morro del lobo propiamente dicho. Hay un plano magnífico donde Robert Naughton ve como su mano, así puesta, se va alargando, los dedos se le van transformando y cómo se le van saliendo las uñas del lobo de las yemas de los dedos. Como también las piernas, puesto estirado, digamos, en el suelo, las piernas se le van alargando los pies hasta hacerlo cada vez más grande, cómo le va creciendo vello por todo el cuerpo. La verdad es que está todo realizado con un realismo realmente asombroso. En Estados Unidos, cuando se proyectó la película, además que ponía dirigida por John Landis, pues el público, después de ver Granujas a todo ritmo y Desmadre a la americana, que eran una comedia y la otra una comedia musical, pues se pensaron que podría ser una parodia de Hombres Lobo. Entonces se metieron al cine. Pero ¿cuál fue su sorpresa al ver la transformación, el hombre lobo, los ataques del lobo, sobre todo a Griffin Dunne al principio de la película? Y en el estreno, muchas de las personas que asistieron al estreno salieron despavoridas completamente del cine. Yo no sé si esto es una leyenda urbana o no lo es. Ahora, esta película, vista hace casi 40 años, porque es del año 81, hace 38 años, fue un impacto visual para la época. Y es más, 38 años después, el realismo que tiene dicha transformación, no me cansaré nunca de decirlo, la verdad es que no se ha superado. Rick Baker se convirtió, gracias a esta película, a sus efectos visuales de maquillaje, en uno de los mejores, si no en el mejor maquillador, de los últimos tiempos en Hollywood. Luego la degradación que tiene también el personaje de Griffin Dunne, en donde, como os he dicho, su cara, su cuello están surcados por una garra de hombre lobo que le ha rasgado y le ha matado. También hecho ya no solo con realismo, sino que es que el maquillaje está tan sumamente bien hecho que parece que no lo podemos creer en ese momento. Y esto en pantalla grande hace 40 años causó un gran impacto. Yo me acuerdo que hasta que pudimos, mi padre y yo, cogerla para alquilar esta película, tuvimos que esperar bastante, porque recuerdo muchas veces haber llegado al videoclub y siempre era de esas clásicas películas que llegabas al videoclub y nunca estaba disponible, sino que siempre lo tenía alguien alquilada y llegabas, y me acuerdo que creo que me la alquilé por un día o dos y luego tuve que pagar un recargo. Tuvimos que pagar un recargo porque me la quedé 2 días, porque al principio me pareció una película escalofriante, a mí me causó un gran impacto, y desde entonces le he tenido un poco de reparo a las películas de hombres lobo. Pero cuando ya ha ido pasando el tiempo, evidentemente, pues me han ido gustando cada vez más y la he podido visualizar muchísimas veces esta película. Verla en alta definición, en Blu-ray, en un televisor que yo tengo a 4K, es realmente impresionante porque tiene más fotogramas por segundo y la fluidez en la transformación de lo que es el protagonista en un licántropo es realmente impresionante. La banda sonora, además de esta película, toda compuesta por canciones muy conocidas, una de las anécdotas muy curiosas es que la banda sonora, todas las canciones llevan la palabra Luna dentro de su recorrido, dentro de lo que es el soundtrack del film. Y es más, cuando la transformación, o está teniendo lugar la transformación tan famosa de Robert Naughton en el licántropo, en el hombre lobo, suena la canción por la radio que tiene puesta Blue Moon, luna azul. Es decir, fijaos un poquito, digamos, el tono o el tinte humorístico que le da, en estos detalles sí, el tinte humorístico que le da John Landis a ello. Es decir, mientras se está transformando debido al efecto de la luna llena, por la radio suena la canción Blue Moon, luna azul, que es un clásico también de los años 50 y de los años 60, un clásico de la música de por aquel entonces. La verdad es que Un hombre lobo americano en Londres es una película
para ver y contemplar de una manera detallada toda la planificación de las secuencias de suspense, cuando los chicos van a la campiña inglesa, cuando acaban de salir, cuando les ataca el hombre lobo, precisamente en ese páramo tan sumamente alejado de todo, que evoca también a las típicas películas clásicas de horror gótico, que seguramente a John Landis también le gustasen, por ejemplo El perro de los Baskerville. Acordaos cuando se hizo la reseña de la película La Hammer, cuando le decían los sirvientes a Sir Hugo de Baskerville: no se interne solo en el páramo. Es prácticamente lo mismo que le dicen el tabernero o los taberneros a los chicos, a Griffin Dunne, a Robert Naughton: no os adentréis solos, no os alejéis del camino. Es decir, tiene un hombre lobo americano en Londres cierto clasicismo de fondo. Es decir, es como si fuera, ya os digo, una actualización de antiguos mitos, de leyendas inglesas, de leyendas norteamericanas también, sobre el mito del licántropo, aunque el mito del licántropo como tal viene de Rumanía, viene de Transilvania, porque según la leyenda y la tradición transilvana, los hombres lobo son, digamos, como los esclavos de los vampiros, pero vamos, todo eso pertenece evidentemente a la leyenda. Pero yo os digo que tiene cierto clasicismo en su puesta en escena, en su discurso. No se interne usted, Sir Hugo de Baskerville, en el páramo, no os internéis solos en la campiña inglesa en noche de luna llena, pero sobre todo no salgáis del camino. También tiene un punto de vista filosófico. No salgáis del camino recto, no os desviéis en vuestra vida de un camino recto, porque os pueden ocurrir maldades, os pueden ocurrir desgracias, catástrofes. Aunque esa catástrofe no puede ser que a lo mejor que un hombre lobo ataque a los protagonistas. Luego la acción de la película se traslada a Inglaterra, se traslada al mismo Londres, y vemos como el protagonista, pues, en una secuencia también hasta cierto punto cómica, después de un primer ataque, donde hemos sido testigos de esa transformación tan sumamente lograda, aparece desnudo cerca del zoo, en un parque, y la verdad es que todo eso incita un poquito más a la comedia. Es decir, John Landis juega hábilmente dentro de una planificación muy terrorífica que hemos asistido a una planificación más cómica o más convencional, para ver a Robert Naughton desnudo, porque claro, al transformarse en hombre lobo, había películas, por ejemplo las de Paul Naschy aquí en España, u otras obras clásicas, veíamos que el hombre cuando se transformaba en lobo, pues se quedaba con sus ropas, pero todas ellas destrozadas, sus pantalones, una camisa roída, destruida. Pero luego cuando llegaba a ser hombre otra vez, cuando se transformaba en hombre, no aparecía con las ropas destruidas, sino que aparecía con sus ropas completamente puestos. Es decir, también la ropa se puede decir que se ha transformado. Aquí es más realista. Si el lobo aparece desnudo, evidentemente, cuando se transforma en hombre y ha pasado el efecto de la luna llena, evidentemente tiene que ser el hombre completamente desnudo, no vestido. Es decir, John Landis en ese sentido tira una piedra a los convencionalismos del clasicismo, como diciendo, si es un hombre lobo y si tiene que transformar, tiene que estar aparentemente o totalmente desnudo. No puede aparecer con ropa, porque si no, ¿quién ha aparecido después de que se transformarse de lobo a humano para vestirse otra vez? Es completamente ilógico. Y todos esos convencionalismos John Landis los tira por la ventana para ofrecernos una película que, ya os digo, se han convertido en una auténtica pieza de culto hoy en día. Un hombre lobo americano en Londres, para mí, una de las mejores, si no la mejor película basada en el fenómeno del hombre lobo. John Landis, la verdad es que estuvo genial y nunca pudo estar mejor en lo que es la dirección, tanto de actores como la puesta en escena, la planificación terrorífica, inolvidable evidentemente Griffin Dunne como ese cadáver que le va señalando, como si fuera un espíritu, la maldición que tiene Robert Naughton, la transformación, los efectos especiales de ella, la ambientación tan lúgubre al principio de la película, andando los dos protagonistas por el páramo, todo ello para ofrecernos un auténtico clásico de culto hoy en día. Un hombre lobo americano en Londres es una película que, si os gusta el género de terror, no os podéis perder y que tenéis que tener en vuestra videoteca de una manera casi exclusiva, por así decirlo. Yo la vi en VHS en su tiempo, la vi en televisión cuando la pusieran. Son películas que ya en televisión no pasan, son películas que se cree que mucha gente ya ha visto, pero yo estoy seguro que una película de que hace casi 40 años, muchos de los jóvenes de hoy en día no la habéis visto. Asistiréis a una proyección de una casi joya del cine de terror y del cine fantástico de todos los tiempos. Una clásica pieza de género en el que John Landis, como os he dicho, rompe con muchos convencionalismos rompe con convencionalismos del cine de licántropos anteriormente expuesto en Hollywood, y nos ofrece unos efectos visuales, de maquillaje y una puesta en escena realmente única. Una película a día de hoy irrepetible.
Años después se hizo una especie como de, no sé si fuese una secuela o algo así, que decía que era un hombre lobo americano en París, protagonizada por Julie Delpy, en donde el lobo pues ya estaba generado por ordenador. Es decir, ya se perdió la magia que Rick Baker aportó a esta película. Sin duda, una auténtica joya de los años 80 y una joya de los videoclubs, que prácticamente siempre estaba alquilada. Si tenéis oportunidad de echarle un vistazo a esta película, dadle una oportunidad porque es una auténtica, no os voy a decir una obra maestra, porque bueno, evidentemente tiene cosas que a lo mejor no cuadran con lo que puede ser una auténtica película clásica, pero debido a su puesta en escena, a sus efectos de maquillaje, a todo ello, es una película que ya ha pasado a la historia del cine por méritos propios. Y la verdad, dadle una oportunidad. Es una auténtica joya del cine de género y la mejor película para mí de hombres lobo de todos los tiempos. Un hombre lobo americano en Londres de John Landis de 1981. Una auténtica joya del cine de los 80. Una película que si yo tuviera que darle una calificación, la daría un 9. Porque es tanta el grado de calidad que sube esta película con la susodicha transformación que no os va a dejar indiferentes. Dadle una oportunidad. Un hombre lobo americano en Londres. Una auténtica joya del cine de los 80. Hasta mañana.